todas las personas en año electoral necesitamos votar de manera consciente, informada y de manera racional y lógica. ¿Qué es lo que está mal en esto que acabo de decir? Que no es cierto. Hablamos un montón en tiempo de elecciones de que necesitamos un voto consciente y un voto informado. Y sí lo necesitamos, pero ¿qué tan posible es? Ahí entran un montón de factores de los cuales quiero que hablemos hoy en Tangente Podcast de Salud Mental, y es que hoy vamos a hablar un poco sobre cómo los humanos tomamos decisiones. Yo soy Mercedes Bautista, psicóloga clínica, y quiero que usemos estos minutos de Tangente para que conversemos un poco sobre cómo las personas en tiempos de elecciones y en tiempos en la vida diaria, cuando tomamos decisiones, no necesariamente tomamos decisiones racionales. Es muy chocante decirlo así y sé que a mis compañeros de los otros días de Tangente se los escucharán decir, donde la manera en la que las personas votamos es altamente emocional, pero yo quiero explicar por qué es que es una toma de decisiones altamente emocional. Y es que tomar decisiones es un proceso complejo que involucra no solo información disponible para tomar una decisión, sino que involucra estructuras cerebrales, procesos mentales y factores determinantes para que una persona decida por qué candidato quiere votar. Y la verdad es que los programas de gobierno y la capacidad de hacer políticas públicas es de los últimos elementos que influyen en que una persona se decida votar por fulanito, por menganito, por sutanito. Algunos puntos claves para entender cómo el proceso de toma de decisiones sucede. Me oirán hablar mucho de esto porque es de las estructuras cerebrales que más me gustan, pero es que sí que influyen muchísimo en la manera en la que vivimos. Las estructuras involucradas en la manera en la que tomamos decisiones, nuevamente está nuestra amígdala maravillosa, que es la encargada de regular las emociones, el hipocampo, que es un área del cerebro que nos ayuda a percibir la realidad, a almacenar, recuperar la memoria en el largo plazo, y la capacidad de recompensa, cómo sentimos que podemos tener una recompensa ya sea económica, psicológica, emocional, moral, a través de la elección que hagamos. Y luego pues hay varios procesos mentales involucrados. La percepción, el proceso de cómo yo me siento involucrado, reconocido con la persona por la cual voy a votar, y este maravilloso tema de la economía conductual, que también se trabaja en la psicología, que tiene que ver con cómo nuestra manera de percibir la realidad muchas veces nos hace llegar a conclusiones equivocadas, tergiversadas, sesgadas o incompletas de lo que realmente está sucediendo. Y estos son los famosos sesgos cognitivos. Además de eso, hay algunos factores determinantes que influyen en la manera en la que tomamos decisiones. Factores asociados a la familia, a la religión, a la necesidad de reconocimiento, a la necesidad de pertenencia, etc. Todo esto nos habla mucho más de cómo los humanos tomamos decisiones, de si podemos ver a los candidatos en un panel y podemos ver cuál de los candidatos tiene mejores propuestas públicas, mejores propuestas políticas. En conclusión, pues la toma de decisiones es un proceso complejo que involucra varias estructuras cerebrales, factores determinantes, y que cuando los comprendemos mejor podemos tomar mejores decisiones. El voto informado es necesario, pero es una utopía. ¿Por qué digo yo que es una utopía? Porque no podemos desligarnos de lo que somos, y es que somos humanos. Los humanos somos altamente emocionales. Todavía me acuerdo como en el colegio cuando nos hacían entender la diferencia entre el humano y el animal, nos decían, es que los humanos somos animales racionales. Y la sorpresa súper chocante es que somos mucho más irracionales que racionales. Cómo la necesidad de pertenencia y de reconocimiento influyen en la manera en la que votamos es importante. Piensen ustedes cuando están sentados en una mesa y o ya tienen introyectado que son la oveja negra de la familia, o ya tienen introyectado que mejor se quedan callados para pertenecer a esa familia. A mí me pasa. Soy de las
personas más progresistas en mi familia, entonces yo ya sé que cuando tengo que hablar de temas relacionados a las votaciones, a las elecciones generales, van a haber personas en mi familia que me digan que van a votar por una candidata porque es bonita, van a haber personas en mi familia que me van a decir que van a votar por un candidato porque ofrece seguridad y pena de muerte, y van a haber personas que me digan que van a votar por X candidato porque tiene la propuesta política más decente, más trabajada y más técnica posible. La verdad es que aunque todos los argumentos de las personas que dijeron ahí tienen una explicación, una de las mejores explicaciones es que sus decisiones son altamente emocionales, ya sea porque lo ven muy técnico o porque la candidata que están percibiendo la perciben como bonita. Estos factores asociados no solo a lo psicológico, a la neurociencia, sino también asociados pues, a todo lo que ya sabemos que hay en nuestra sociedad, ¿no? Machismo, racismo y todos pues, estos actos discriminatorios relacionados a cómo se hace política y a quién se elige para hacer política. Sin embargo, todos estos argumentos que planteé como una idea tienen que ver con cómo la persona se siente reflejada, con cómo la persona ha puesto sus sesgos cognitivos en favor de su toma de decisiones, aunque estos sesgos le impidan entender que puedan haber mejores propuestas o pueda haber una verdad más amplia a la que la persona logra ver, y cómo muchas veces la ira, el miedo o la esperanza son motores significantes para la hora de votar. Por eso es que ahora vemos no ahora, lo vemos en todos lados, cómo las campañas políticas se enfocan en despertar emociones en los votantes, cómo los políticos se enfocan en salir abrazando a niños, abrazando a animales, luchando por el medio ambiente, luchando por las causas justas, prometiendo pena de muerte y encerrar a los mareros, como dice Bukele. La verdad es que lo único que están haciendo, más allá de ofrecer una propuesta política seria, es apelando a que su amígdala se dispare y entre en pánico, en esperanza, en frustración o en ira para poderlo votar y decir, esta persona va a resolver el problema que individualmente me aqueja. No es cierto que votamos como sociedad, votamos como individuos. Y cuando ustedes le preguntan a cada persona por qué votó como votó, uno, o no va a saber responder realmente cómo votó, o dos, va a dar estos argumentos que responden más a cómo la persona se siente inmersa en la sociedad, a cómo cree que el problema se puede resolver. Es más, entonces, una decisión relacionada a darle a la amígdala lo que la amígdala quiere. ¿Tienes miedo? Yo te doy una respuesta a cómo resolver tu miedo. ¿Tienes enojo con la sociedad? Yo te doy una respuesta a qué hacer con tu enojo y te doy la respuesta que estás esperando escuchar. Ahí es en donde los sesgos cognitivos entran en función. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Una interpretación inacabada, errónea, tergiversada, equivocada o incompleta de la realidad. Irracional muchas veces. Los famosos sesgos cognitivos que se pueden evidenciar más en la toma de decisiones al momento de votar tienen que ver con el sesgo de confirmación, por ejemplo, y es que yo confirmo lo que quiero escuchar. Yo ya tengo una postura política y solo voy a buscar quién me la confirme. Yo ya tengo una interpretación de la realidad y cómo debe resolverse un problema, aunque la manera en la que yo estoy interpretando cómo se resuelve el problema sea totalmente fuera de la realidad. Y de todas maneras, al encontrar una persona que repite lo que yo pienso, por esa persona decido. La aversión a la pérdida, que es este sesgo cognitivo que las personas usualmente desarrollamos, que es, tengo tanto miedo a perder que, como recordando al finado Chabelo, ¿no? La catafixia. Me da miedo la catafixia porque ya gané este vaso de agua y no sé qué me ofrecen en esa bolsa que no puedo ver. Y como no sé qué me ofrecen, ahí está el famoso dicho, ¿no? Más vale viejo conocido que nuevo por conocer. ¿Qué es ese dicho? La aversión a la pérdida. Ese es uno de los sesgos cognitivos fuertes porque podemos tener un montón de resistencia al cambio, como lo hemos visto en la municipalidad del departamento de Guatemala, que dicho sea de paso, hay que cambiar, hay que salir de ese sesgo de la aversión a la pérdida porque necesitamos un cambio.
en donde preferimos votar porque ellos saben cómo hacer jardines, ellos ya han estado en el poder tanto tiempo que saben cómo manejar la ciudad, aunque la evidencia del día a día nos dice que el tráfico está colapsado, que las calles están inundadas, que no saben qué hacer con la basura y que cada vez hay menos transporte público en la ciudad. Entonces tenemos tanto miedo a perder lo que creemos que hemos ganado que nos aferramos a seguir votando igual. Otro de los sesgos cognitivos que podemos desarrollar es el sesgo del halo, que creer que porque hay una característica de la personalidad o de la persona por la cual voy a votar, ya conozco por completo a la persona, ¿no? Y es que en Guatemala tendemos mucho a eso. Ponemos a la gente en banquillos de superioridad moral. Él es el impoluto. Y hay muchos partidos políticos que se creen esta historia. Nosotros somos los diferentes, somos los impolutos, los niños de primera comunión. Y la verdad es que no es así. La política no es de puntos radicales. Hay muchos grises y cuando somos incapaces de ver los grises, tendemos a sesgar nuestra mente y a votar desde ese sesgo. Cuando esta persona que estaba en el banquito de la superioridad moral se equivoca, o es gris, como en este espectro de grises enormes, entonces lo satanizamos. Dicho sea de paso, lo podemos ver ahora con el caso de Aldo Dávila, que no voy a decir que es bastante polémico que sus hermanos hayan ido en el mismo listado que él, pero sabemos que Aldo Dávila tiene un recorrido en el Congreso de la República en donde constantemente ha defendido los intereses de la población y le ha hecho frente al famoso pacto de corruptos y a la mafia que está instalada ahí. Sin embargo, hubo un error, hubo una acción pública que lo puso en el espectro de los grises, que inmediatamente la gente lo bajó del banquito y lo satanizó. Eso es lo que pasa con nuestros famosos sesgos cognitivos a la hora de votar también. ¿Cómo podemos salir de que nuestra amígdala se active con emociones o que nuestra cognición, nuestros pensamientos nos enfoquen o focalicen en una única opción y satanicen todo lo demás? Hay maneras. Lo que pasa es de que para que el voto informado exista o para que salgamos de esa como incapacidad de ver el panorama completo, se necesitan un montón de factores. Primero, estrategias relacionadas a el discernimiento, que no todas las personas tienen estas capacidades precisamente porque han vivido bajo circunstancias de pobreza extrema, de desigualdad extrema, en donde lo más importante ha sido el incentivo de votar por una persona que me resuelve un problema en el momento, más allá de pensar en si me sacrifico hoy, voy a tener una mejor Guatemala mañana. Y es que no le podemos pedir a las personas que han vivido en pobreza extrema que se sacrifiquen un día más, porque es perverso pensar en que quien ha vivido así puede aguantar más. Entonces, obviamente los incentivos, que son parte de lo que nos ayuda a entender por qué la gente vota como vota, entran en un factor esencial ahí. Entonces, discernir, capacidad de postergar, capacidad de preguntar para ampliar nuestra incapacidad de ver otras perspectivas, capacidad de escuchar a otros y a otras desde sus otras perspectivas y maneras de entender la realidad, comparar, hacer ejercicios de comparación lo más honestos posibles para entender en dónde puede haber un sesgo o poder ampliar la mirada un poco más. Y en términos de cómo nuestra amígdala se activa, comprender que somos humanos y que por ende nuestra amígdala se va a activar, pero que no necesariamente el político que me promete que va a meter a los criminales a la cárcel al estilo Bukele es la forma posible, correcta, en ley y en el marco de derechos humanos que estamos buscando para fortalecer la democracia que en este momento no existe, me pueda resolver, ¿no? Votar de manera informada sí es posible, votar de manera racional y lógica no lo sé, pero abracemos la idea de que cuando votamos nuestras emociones están a flor de piel, nuestras maneras de entender el mundo están a flor de piel y que vamos a hacer lo mejor posible en medio de eso.
al menos quienes tenemos el privilegio de sentarnos a escuchar un podcast como este. Esto es Tangente Podcast y nos seguimos escuchando en otro episodio de Tangente.